La reforma. ¿Qué te pareció a ti la propuesta hecha por el presidente de la República? Bien, fue una historia en por lo menos 2 episodios. El primero lo tuvimos un par de semanas atrás, que es parte de la misma reforma, que es el tema de los gastos, que fue importante, y obviamente la parte más simpática. Ayer tocó la parte menos simpática de la historia, o sea, cuánto cuesta la historia y quién va a pagar la historia. Y obviamente en una reforma fiscal que tiene que ver con ingresos y gastos, la parte desagradable, la parte tributaria, porque precisamente es ahí donde mira que cuánto hay que pagar. ¿Al César o del César? Al César, lo del César. Yo recuerdo en Venezuela había un programa de televisión muy famoso que se llama Radio Rochela, en Radio Caracas Televisión, que, uno de esos canales que desapareció con el chavismo, y había un predicador, y al final del programa siempre decía, la fe mueve montaña, pero hay que pagar, hermano Coco. Entonces, esa es la parte que nos toca ahora. Entonces, ¿qué hay dentro de eso? ¿De qué estamos hablando? En total, lo que se ha presentado contempla entre una serie de figuras, entre las cuales principalmente, sin sorpresa, el ITEVIS, unos 122 mil millones de pesos, que se equivale al 1.5% del PIB. Esa es la primera acotación. Eso es un paquetazo, no es un paquetico, no es un paquetazo, es un paquete. A partir de 2% del PIB ya es una reforma muy pesada. Es que era lo que se pretendía muy pesado, sí, hacer en el 2021, ¿no? Un 2% del PIB. Sí, aunque mira, viendo las medidas que se tomaban en el 2021 y esta, entonces una de las cuentas no cuadra. Probablemente la del 2021 no cuadraba. Esta, 1.5% del PIB, 122 mil millones de pesos en el primer año. Habrá de ver, que eso va a ser interesante. Creo que sería interesante que las autoridades nos presenten las proyecciones más allá del año 1, porque lo que queremos tener la seguridad es que no pase lo que a veces ha pasado. Se hace un ajuste impositivo, suben las recaudaciones y después no se sostiene. La clave ahí va a ser el tema de lograr disminuir los altos niveles de incumplimiento, especialmente en el impuesto sobre la renta, aunque en el ITEVIS me sorprendió de cierto modo la cifra que dio el ministro de Hacienda ayer, porque habló de una cifra mayor al 40%, que fue cierto hace el año 2017, que fue el último estudio publicado oficialmente por la DRI, que calculaba un 43%. Usando la misma metodología la semana pasada, me dio una cifra que anda todavía en niveles altos, pero mucho más bajo, entre un 35 y un 38, lo cual demuestra, contrario a lo que algunos técnicos dicen, que por supuesto es factible bajar el incumplimiento, la evasión, y de hecho algunas medidas tan sencillas como la factura electrónica habrá participado, ¿no?, de esta baja. Y a futuro, mire, un pobre punto de incumplimiento en el ITEVIS, eso vale 6 mil millones de pesos. Un punto de evasión de ITEVIS pesa más que el presupuesto del Ministerio de Economía. Para que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando. Entonces, el 60% del esfuerzo del lado de los ingresos proviene del ITEVIS. Eso es el ITEVIS, porque es el impuesto más importante. Hoy en día representa casi el 35% de la recaudación total. Era el impuesto que se iba a tocar. ¿Qué se está tocando ahí? No se está subiendo tasas, salvo para los productos, algunos productos que pagan el 16%, como café, aceite, azúcar, margarina, que son esos productos, esos alimentos que empezaron a pagar ITEVIS en el año 2012, que entonces poco a poco se iba a subir el ITEVIS. Entonces eso van a pasar de 16 a 18, la parte más dolorosa, que efectivamente muchos alimentos que hoy en día están exentos van a pagar, es el 18%. Ahora, ¿cuáles son, en una balanza, cuáles son los elementos positivos y cuáles son los elementos negativos? Y al final, ¿cuál pesa más sobre el pueblo dominicano? ¿Cómo no? Vamos a verlo quizás una primera lectura desde las clases sociales, ¿no? Exacto.
Algo que yo creo que hay que saludar, con lo cual todo el mundo debería estar de acuerdo, es que se ha buscado proteger prácticamente todo lo que es quintil 1 y quintil 2, o sea, el 20 al 40% de los hogares más pobres, no solamente del lado de los ingresos, sino también del lado de los gastos, que generalmente son los más pobres que se benefician del incremento del gasto público que va a resultar de este incremento de los ingresos. Por ejemplo, en el caso del ITEVIS, cobrar el ITEVIS a una cantidad de alimentos que hoy en día no pagan afecta más especialmente a los más pobres. El mecanismo que se ha utilizado es aumentar la transferencia en prácticamente 300, 400 pesos más, que es lo que se ha calculado costaría el incremento del ITEVIS en esos productos. Yo hice el ejercicio precisamente en la mañana de hoy. Yo fui a un supermercado y yo fui a ver, en un ticket yo tenía una diferencia de apenas 20 pesos, porque en este ticket todo pagaba ITEVIS y nada más el incremento era porque yo tenía un galón de aceite, que entonces este galón de aceite pues subiría un poquito de precio, 2 o 3% de incremento. Ahora, en otro ticket sí la cuenta era más, el ajuste era más importante, porque prácticamente el 80% de lo que yo tenía en este ticket de caja eran alimentos que no paga ITEVIS. Ahí va a ser un poquito más doloroso. Yo hubiese preferido, siendo muy honesto, la propuesta que habíamos elaborado contemplaba, como en la mayoría de los países, que lo que empiece a pagar lo pague con una tasa reducida. Por simplificación, es lo que ha prevalecido, es la simplificación, solamente una tasa. Paga 0 o paga 18. Entonces, del lado de los más pobres, pienso que el balance es positivo. Es positivo porque no le afecta a los ingresos, van a tener un aumento salarial a principio de año, es lo que se entiende, y el gasto público, por ejemplo, el gasto adicional en salud, en seguridad, especialmente en salud, en transporte, le va a favorecer. Clase alta va a pagar más impuestos, pero como clase alta, total, que pague 10, 15 o 20, eso no le va a cambiar el balance a final del mes. Donde sí es un poquito más difícil, una vez más, es clase media, que una vez más va a tener la sensación, pero a veces la sensación se va haciendo la realidad, de que efectivamente va a estar haciendo unos esfuerzos y va a querer ver, mira, entonces, cuál es el beneficio, solo podemos conversar luego.